Listo, muchachos. Como yo les venía diciendo, nosotros iniciamos el indicador número 12 hablando de lo que es energía cinética y potencial, que eran unos tipos de energía, listo, que se asociaban al movimiento y a la posición con respecto a un punto de referencia de los cuerpos. Listo, pero nosotros hablamos de esos tipos de energía de forma individual, en situaciones donde nosotros no veíamos de pronto cómo interactuaban esas energías con otro tipo de energía. En esta sesión del día de hoy vamos a ver cómo pueden interactuar dos tipos de energía, que son la cinética y potencial, para en conjunto ser lo que viene a ser la energía mecánica. Listo, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. La energía mecánica, muchachos, es ese tipo de energía que se asocia al movimiento y a la posición con respecto a un punto de referencia. Antes las discriminábamos en dos tipos de energía, pero la suma de esos dos valores nos da a nosotros un completo que nosotros denominamos energía mecánica de los cuerpos. Listo, eso es primero que todo. ¿Qué aspectos importantes se deben allí mencionar con respecto a la energía mecánica? La energía mecánica trabaja con fuerzas conservativas y eso permite que ella sea constante durante todas las situaciones que nosotros estemos manejando. Es decir, los problemas que vamos a analizar, los que vamos a estar allí llevando a cabo, van a estar allí sujetos a una condición de que la energía mecánica va a ser constante. Eso es algo que va a ser fijo para todos nuestros problemas, ¿listo? Y en general para este tipo de situaciones y de análisis. La energía mecánica sería constante. Eso quiere decir, muchachos, que la suma de la energía potencial más la energía cinética también va a ser constante. Eso es algo que se cumple, son reglas generales que están allí presentes para estas situaciones. Entonces es importante que las tengan ahí en cuenta, ¿bien? Que la energía mecánica va a ser constante y la suma de sus dos valores, cinética y potencial, también va a ser constante. Una duda que de pronto me han comentado anteriormente es, en los problemas tienden a confundir esta K, la K que acá yo les coloco 4 fórmulas. Entonces sería bueno que las anotaran, las tuvieran a la mano. Estas son las fórmulas que corresponden a lo que corresponde todo el indicador 12. Simplemente esas 4 son las nuevas allí, las que van a usar ustedes y las que deben, mejor dicho, identificar completamente. Bien, algunos se confunden entre la fórmula 2 y la fórmula 4. ¿Por qué? Por el valor de K. El K de la segunda fórmula corresponde a la energía cinética. Ese es el K de todo lo que ustedes calculan, con eso es la energía cinética. Y en la fórmula 4 tenemos un medio por K por X al cuadrado, pero esa K es la constante elástica. Recordemos que la constante elástica es esa relación que existe entre la fuerza que se le aplica a un resorte con respecto a lo que uno logra comprimir o estirar en él. Esa es esa relación, es esa constante elástica. Entonces es importante que la tengan en cuenta allí, que tengan en cuenta esa diferencia. La primera fórmula que está ahí corresponde a la fórmula de energía mecánica. Eso se cumple en todos los puntos de cualquier trayectoria. El segundo corresponde a energía cinética. La tercera corresponde a energía potencial gravitatoria y la cuarta corresponde a energía potencial elástica. Si tienen alguna duda sobre qué significa alguno de los valores que tienen allí, siempre podrían comentarme, pero ya los hemos mencionado en anteriores clases. La diferencia entre el K de energía cinética y el de potencial es que la K es mayúscula ya y la de energía potencial elástica es minúscula. Eso se puede ver más se puede ver bien esa diferencia en los libros, en las guías. Acá de pronto mi letra ahí no ayuda mucho, pero sí son diferentes y lo deben tener en cuenta. Listo, eso a modo general de lo que es allí todo eso. Profe, disculpe, esa K Señor donde Juan dice David que Sánchez. lo dice K más, eso es una U de velocidad, ¿verdad? La velocidad. Espérate, ¿estamos en cuál fórmula? En la 2. No, en la donde está el cuadrito verde, de abajito.
Ah, ok, listo. En el cuadro verde tenemos una segunda expresión K más U. La U significa energía potencial. Esa energía potencial puede ser gravitatoria y puede ser elástica, dependiendo de la situación. ¿Cuándo es potencial gravitatoria? En el caso que tenemos dibujado allí, por ejemplo, que tenemos un cuerpo que se desplaza de forma vertical a partir de su punto de referencia. Y hablamos de energía potencial elástica cuando nosotros estamos trabajando con sistemas oscilantes como un resorte. ¿Listo? Siempre lo van a ver así. Solo es una diferencia bastante notable. Entonces, si ustedes ven un resorte, ya saben que van a trabajar con energía potencial elástica. Entonces, esa U representa ambos tipos de energía potencial. ¿Listo? Más que todo eso. Se puede decir que la U es la suma de la potencial gravitatoria más la potencial elástica. Se puede decir también. Pero de forma general se tiene ahí K más U. ¿Listo? Y entonces, es importante que ahora nos empecemos nosotros a entender de forma conceptual lo que significa ese cuadrito verde que yo les puse allí. Por ejemplo, si nosotros queremos mantener una constancia y hay una determinada situación, por ejemplo, les digo un ejemplo. Estamos colocando acá la expresión de nuestra energía mecánica, que debe ser constante en todos nuestros casos de análisis. Vamos a suponer que en determinada situación, muchachos, ojo a lo que voy a preguntar. En una determinada situación tenemos que nuestra energía potencial gravitatoria está subiendo, está aumentando. Si nosotros queremos mantener esa constancia allí, muchachos, ¿qué le debería pasar a la energía cinética si la potencial está aumentando? ¿Qué opinan? ¿Que está aumentando la cinética o disminuyendo? ¿Cómo, profe, puedes repetir? Claro, tenemos una situación no especificada en la que la energía mecánica se mantiene constante, como en todos los casos. Entonces, en esa determinada situación, hemos determinado con nuestro análisis que la energía potencial gravitatoria está aumentando. Entonces, la pregunta es, ¿qué debería sucederle a la energía cinética de ese sistema para que se mantenga la constancia de la energía mecánica? ¿Debería aumentar o debería disminuir? Aumentar, ¿no? Ok. ¿Quién me dijo aumentar? Yo, profe. De la Rosa. Sí. Ok, bien. ¿Quién más tiene alguna otra opinión por allí? Ok, bien, listo. Vamos a hacerlo de esta forma, para verlo un poco más claro. Listo. Tenemos en una determinada situación que la energía mecánica de nuestro sistema es 10 joules. Y en esa determinada situación la potencial es 5 y la cinética es 5. Ahora, nuestra energía potencial aumenta. Vamos a suponer que aumenta a 8 joules. Aumenta a 8 joules. Y se mantienen los mismos 10 joules. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, muchachos. ¿Qué debería sucederle a la energía cinética para mantener esa constancia allí? ¿Debería aumentar o debería disminuir? Viéndolo de esta forma ahora. ¿Debería aumentar? Debería disminuir, muy bien. Debe disminuir para mantener esa constancia. Entonces la respuesta es disminuye. Para que ese 10 joules se mantenga constante siempre. Supongamos ahora, por ejemplo, que tenemos otra vez los 5 joules. Más 5 joules de acá de potencial. Y eso nos da 10 joules. Ahora nuestra energía potencial bajó a 3 joules. Se siguen manteniendo los 10 joules acá. Entonces la pregunta es, ¿qué le debería pasar a la energía cinética para mantener la constancia? Ya que la potencial bajó, ¿qué le debería suceder a la cinética? Profe, debería aumentar a 7 joules. Debería aumentar a 7 joules para mantener la constancia. Esta es la forma como interaccionan esas energías para mantener la constancia de la energía mecánica. Mientras una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción.
Por ejemplo, nosotros vimos en el primer caso que aumentó 3 joules la energía potencial. Entonces la cinética disminuye 3 joules para mantener esa constancia. Nos fuimos a un segundo caso donde la potencial disminuyó 2 joules, entonces la cinética aumenta 2 joules. Eso es la forma como nosotros vemos las interacciones que ocurren entre un tipo de energía y el otro. Siempre uno aumenta para que la otra disminuya y se mantenga la energía mecánica del sistema. ¿Listo? Bien, eso es importante allí tenerlo claro, ¿bien? Mientras una baja, la otra sube allí. Entonces ustedes tenían allí, muchachos, un grupo de actividades en el Classroom para realizar de una determinada situación. Sí, de una determinada situación en la que tienen ustedes un ladrillo allí que cae desde 15 metros de altura, que puede ser más o menos la altura de un edificio allí de 2 pisos, una casa de 2 pisos, puede tener esa distancia allí. Ahora, la pregunta ahora viene a ser, ¿cómo ustedes podrían identificar cuándo un tipo de energía aumenta y cuándo no? Ustedes lo pueden asociar a varios parámetros. La energía cinética, ustedes la asocian a la velocidad. ¿Sí? La velocidad generalmente va a ser el valor que cambia dentro de un determinado sistema o situación. Si la velocidad aumenta, la energía cinética aumenta en la misma medida. Para la energía potencial hay 2 parámetros, dependiendo de si es gravitatoria o elástica. Si es gravitatoria, ustedes tienen en cuenta la altura. Si esa altura aumenta o disminuye, asimismo aumentará o disminuirá la potencial gravitatoria. En un segundo caso tenemos para la elástica ese valor de X, que es lo que se comprime o lo que se estira un resorte. Si se está comprimiendo o si se está estirando, eso está aumentando su energía potencial elástica. Si ese X aumenta, allí se está estirando mucho, se está comprimiendo mucho, ahí se está acumulando energía potencial elástica. En cambio, si ese estiramiento empieza a retornar a su punto de origen, entonces ya le está cediendo energía mecánica al cuerpo. ¿Listo? Son los parámetros que ustedes deben tener más en cuenta y los que deben ver cómo interactúan allí para quizás definir lo que sucede con la cinética y la potencial. Esos son la velocidad, la altura y el valor de compresión o estiramiento de un resorte. Esos 3 en especial. Porque tenemos otros factores como la masa y la gravedad que generalmente son valores fijos dentro de los sistemas. ¿Listo? Nosotros no vamos a ver a menudo cómo cambia la masa, aunque ya lo vimos en el primer ejercicio. Generalmente se trabajan con sistemas donde la masa es constante. ¿Listo? Esta es la forma como ustedes pueden ver ese tipo de interacciones allí. Bien, esto a modo general es lo que sucede con la energía mecánica. Entonces vamos a borrar esto acá. Es solo para que lo tengan en cuenta, para que también sepan que conceptualmente ustedes pueden saber si una respuesta está bien o no. Y eso es lo que vamos a ir analizando en este ejercicio. Bien, en este edificio de 15 metros, muchachos, ustedes tienen 2 puntos en particular. Lo que sucede aquí, leyéndoles allí, es que se deja caer un ladrillo de una masa de 3 kilogramos. Tiene 3 kilogramos en nuestro ladrillo del sistema. Entonces anotamos que nuestro dato del ladrillo es de 3 kilogramos. Listo, tuvo 3 kilogramos. Con una altura de 15 metros con respecto al suelo. Entonces ya ahí nos están diciendo un dato importante. En todos los sistemas de energía mecánica ustedes deben decidir cuál va a ser su punto de referencia. Y por punto de referencia me refiero al punto donde ustedes van a empezar a medir la altura con respecto a donde se va a mover ese cuerpo que ustedes están analizando. Ese punto va a ser el suelo. Esto va a ser este suelo de aquí. En ese punto ustedes van a encontrar que su altura es 0. Y a partir de ahí ustedes empiezan a medir.
Es decir, desde el punto B hasta el punto A, ustedes encuentran una altura de 15 metros. Es decir, en el punto A, su valor de altura va a ser de 15 metros y en el punto B de 0 metros. Eso es importante que lo tengan ahí muy presente. Ahí nos comentan también que ese ladrillo se deja caer. Es decir, ese ladrillo se suelta con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Eso es lo que sucede allá arriba como tal. Se suelta con esa velocidad inicial de 0 metros por segundo. Entonces nos preguntan algo. ¿Qué velocidad tendrá el bloque cuando golpee el suelo? Esa es la primera pregunta. Es decir, cuando ese bloque ha recorrido esos 15 metros y viene y toca el suelo. ¿Qué le sucede allí a esa energía, a esa velocidad? ¿Qué le sucede en ese momento cuando cae el ladrillo allí? ¿Qué velocidad lleva en ese lugar? Es lo que nos están preguntando. Entonces nosotros nos vamos a ese punto B y analizamos el punto B para ver qué es lo que sucede allí como tal. En el punto B, muchachos, ¿qué podemos decir de nuestra energía mecánica? Nuestra energía mecánica en el punto B siempre va a ser E igual a K más U. ¿Listo? Es igual a K más U. Reemplazamos nuestras fórmulas en esa expresión y vamos a tener un medio de la masa por la velocidad del punto B al cuadrado más la suma de la masa por gravedad por altura, porque estamos hablando de potencial gravitatoria. Y colocamos que es la altura en B, del punto B. Sin embargo, nosotros tenemos en el suelo que esa altura en B es igual a 0. Entonces, toda esta expresión se hace 0. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que en el punto B, toda la energía mecánica es igual a la cinética. Y por lo tanto, ustedes se encuentran allí que esa energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado. Eso es lo que ustedes encuentran allí, ¿listo? Pero nosotros no tenemos ese valor de energía mecánica todavía. Lo que nosotros queremos encontrar es ese valor de velocidad, pero no sabemos qué vale esa energía mecánica. Entonces debemos elegir un punto de toda esa trayectoria donde podamos calcularla. ¿Dónde creen ustedes que eso se podría hacer, muchachos? ¿Dónde podríamos nosotros calcular ese valor de energía mecánica de nuestro sistema? ¿Qué opinan ustedes? ¿En cuál punto de toda esa trayectoria? Si es el punto A, el punto B o si es algún punto intermedio. ¿Dónde se podría calcular? ¿Qué opinan ustedes allí? Por ejemplo, si nos vamos al punto C, en el punto C vamos a ver que tenemos allí energía cinética y tenemos también energía potencial. Pero durante el trayecto no conocemos exactamente a qué velocidad va el cuerpo allí. Entonces tampoco vamos a poder calcularla a partir de un punto intermedio. Tenemos que irnos en ese caso al punto A para ver qué sucede en el punto A. En el punto A, muchachos, nosotros tenemos que esa energía mecánica sigue siendo K más U. Sigue siendo lo mismo y nosotros reemplazamos nuestros datos. Tenemos un medio por la masa por la velocidad del punto A al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura del punto A. Pero, ¿qué opinan ustedes con respecto a la velocidad del punto A? ¿A qué sería igual la velocidad del punto A allí, muchachos? Según lo que hemos visto hasta ahora, ¿a qué sería igual? Profe, a 0, profe. A 0. Eso quiere decir que se nos va ahí la energía cinética. Lo único que nos queda es
en el punto A que la energía mecánica E es igual a U, y eso es igual a la masa por la gravedad por la altura del punto A. Y nosotros sí tenemos todos esos datos. Entonces, este tipo de problemas, muchachos, nos hace a nosotros analizar sobre en qué puntos nosotros podemos calcular los valores que necesitamos. Y para eso nosotros debemos saber conceptualmente cuándo una velocidad es cero, cuándo la altura es cero, cuándo ambas tipos de energía se encuentran en el sistema. ¿Listo? Esto es algo conceptual, algo que se debe manejar para nosotros identificar los puntos donde podemos nosotros hacer los cálculos. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazar allí. Nuestra masa es de 3 kilogramos. A eso le multiplicamos 10 metros por segundo cuadrado, que es el valor de la gravedad, y a eso luego le multiplicamos los 15 metros de altura que corresponden a ese punto. Al hacer esa operación, muchachos, ¿qué resultados les puedes dar allí? ¿Qué resultados obtienen cuando hacen esa operación allí? Pueden realizarla en sus calculadoras allí. ¿Qué resultados obtienen, muchachos, al realizar ese procedimiento? El que tenga calculadora a la mano allí que me colabore, please. ¿Qué resultado tiene, muchachos, al realizar esa operación allí? Pueden hacerlo en los celulares, pueden hacerlo en calculadoras de computador, a mano si quieren también. 415. 415. ¿Quién dijo 415? 450, perdón. Ah, 450, bien, ahora sí. 450 joules. Eso nos da ese valor de energía mecánica. Entonces ya nosotros lo hemos calculado. Para todo nuestro sistema, allí la energía mecánica es igual a 450 joules. Es decir, ya ese valor es constante para todo el sistema que estamos analizando. 450 joules. Entonces ya nosotros podemos calcular ese valor de velocidad en V que nos habíamos propuesto al principio. Listo, borramos aquí lo que colocamos del punto A. Ya hemos calculado nuestra energía mecánica y ya debido a que tenemos nosotros esa energía mecánica, podemos calcular la velocidad en V. Entonces lo hacemos despejando la velocidad en V allí. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a la E. La masa que está multiplicando pasa a dividir y eso les queda como la velocidad en V elevada al cuadrado. Despejando eso allí obtienen que la raíz de 2 por E sobre M les da velocidad en V. Ya lo que resta allí es reemplazar los datos. Nos queda que nuestra velocidad en V es igual allí a la raíz de 2 que multiplica a 450 joules sobre la masa de los 3 kilogramos. Ahora sí, ¿qué valor obtienen, muchachos, al realizar esta operación allí? En sus calculadoras. Yo lo voy a hacer también por acá. Oiga, muchachos, la próxima vez tienen que sentarse aquí con sus calculadoras en mano, todos. No pueden estar ahí solo mirando ahí porque se entiende ahí que no somos calculadoras mentales. Ajá, ¿qué resultado les dio? 300. 300. Sí. Ok. ¿Cómo les dio a 300?
Si nosotros multiplicamos, vamos a ver, si nosotros multiplicamos 2 por 17. 450 entre 3, les da 300. O sea, 300 es lo que está dentro de la raíz. Pero yo les pregunto es el resultado de toda la operación. Profe, ¿Sí? me dio 17.32. 17.32. Está correcto, bien. Metros por segundo. Eso es lo que les da ahí esa respuesta. Entonces ya ustedes la anotan. Ustedes vienen y anotan su dato allí. Siempre que ustedes calculen, anótenlos por ahí los resultados. 17.32 metros por segundo. Esa es la velocidad del bloque cuando toca el suelo. Listo, por allá abajo en el punto B, ese es su valor de velocidad. Y ya hemos calculado nuestro primer punto de interés. Listo, nuestra velocidad acá en el punto B, vamos a anotarla. Ahí es de 17.32. Listo, ahí en el punto B. Y bien, ya hemos calculado esa primera actividad que ustedes tenían allí. Entonces nos preguntan ahora, ¿qué velocidad tendrá cuando haya caído 12 metros? Listo, entonces hacemos el análisis ahora para saber qué sucede cuando ese bloque ha caído 12 metros. Nosotros hacemos todos estos cálculos, pero ajá, se sabe también que ustedes dejan caer un bloque y eso cae como mejor, eso no demora ni 3 segundos en caer al piso. Pero lo que hacemos es analizar todo su descenso, todo lo que le sucede. Ahí suceden, mejor dicho, muchas cosas. Muchas cosas que las analizamos de a poco para nosotros poder aprender allí y analizar luego sistemas más complejos, habiendo aprendido de este tipo de movimientos básicos. Bien, cuando ese cuerpo haya caído 12 metros, vamos a suponer que él viene y desciende 12 metros. Vamos a suponer hasta este punto aquí. Él descendió 12 metros. Y en este punto lo vamos a llamar nuestro punto C, un punto intermedio allí. Y allí en ese punto C nosotros planteamos nuestro valor de energía mecánica, que es igual a K más U. Muchachos, en ese punto nosotros vamos a encontrar que el ladrillo ya ha adquirido una velocidad en su descenso. Y en ese punto también estamos presentando un valor de altura con respecto al punto de referencia. Es decir, en ese punto sí vamos a encontrar que la energía mecánica sí tiene una parte de cinética y una parte de potencial. Entonces lo hacemos. Lo expresamos en sus fórmulas, un medio de la masa por su velocidad c al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura en el punto C. Entonces yo les pregunto, muchachos, ¿cuál es la altura? ¿Cuál es ese valor de HC en ese punto? Con respecto a lo que hemos visto en su descenso. ¿Cuál sería ese H allí para ustedes? 12. Sería 12 metros. Sí. Ok, bien. Recordemos algo importante allí. Miren, la altura siempre es lo que mide nuestra distancia desde el punto de referencia hasta el punto de análisis. Entonces esa altura vendría a ser esta de aquí. Profesor, serían 3 metros. La respuesta son 3 metros. Porque siempre vamos a medir del punto de referencia hasta el punto donde nosotros medimos allí. Entonces, él descendió 12 metros, eso es verdad, pero la distancia que hay desde el suelo hasta allí son 3 metros. Entonces, la respuesta es 3 metros. Listo, continuemos acá. Podemos ya empezar a calcular. Ya nosotros tenemos la energía mecánica, tenemos la masa, gravedad, la altura en C. Podemos ir calculando. Dejamos esto expresado acá de momento y calculamos de este lado. Tenemos que la masa es de 3 kilos, la multiplicamos por los 10 metros por segundo cuadrado, por los 3 metros de altura, y qué valor les da esa multiplicación allí al realizarla. Medio de la masa por la velocidad c al cuadrado más esa expresión allí. ¿Qué resultado tienen al hacer esa operación allí, muchachos?
90. 90 joules. Bien. Listo. ¿Qué hacemos? Seguimos despejando. Nuestra E es igual a 450 joules. Eso es igual a 1/2 de la masa por la velocidad c al cuadrado más 90 joules. Seguimos despejando. Esos 90 joules pasan, como están sumando, pasan del otro lado restando. Les quedan ahí 360 joules. Eso les queda igual a 1/2 de la masa por la velocidad c al cuadrado. Seguimos despejando. El 2 que está multiplicando pasa, perdón, que está dividiendo pasa a multiplicar. Y eso les daría, esa multiplicación les daría 720 joules. La masa que está multiplicando pasa a dividir. Y esa masa es igual a 3 kilogramos. Y eso es igual a BC al cuadrado. Pero para terminar de nosotros de despejar ese cuadrado, lo que hacemos es sacarle raíz a ambos lados. Y eso nos queda la raíz de un lado y se nos fue la potencia del otro. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esa nueva velocidad, muchachos? Al hacer esa operación, ¿qué resultado tienen? 240. Listo, 240 viene a ser el resultado de la raíz, del número interno de la raíz. Lo que les pregunto es el valor de... 15.49. ¿Cuánto? 15.49. 15.49. Ahí tenemos a Albeiro que nos levantó la mano. Adelante, Albeiro. Profe, que en la igualdad está la fracción de 1/2. Y entonces para saber si no tiene que multiplicar el 720 por 2 o lo queda así. No, listo. Te explico qué sucede. Ya te explico qué sucede ahí. Vamos a bajarte la mano ahí. Bien. Listo, estamos acá en este. Voy a señalar el cuadro para responderle a Albeiro. Bien. El 2 que nosotros tenemos aquí dividiendo pasa a multiplicar al otro lado, ¿cierto?